Listo, chicos. Entonces, bueno, el Finance Model de ISEC en Colombia, desde el EMSI de Ana Saldarriaga, no sé, o sea, como ISEC en Colombia, hasta el término de ese EMSI, que fue el 14-15, fue que tuvo un modelo de finanzas como estandarizado o establecido. Luego de eso, como los siguientes términos de EMSI, que fueron tres, que fue el BAM, el GOL y el BID, no se tenía como un modelo financiero que respondiera realmente a las necesidades de IESEC en Colombia. Entonces, por eso la necesidad de crear realmente un modelo financiero, uno, acorde a la realidad financiera de la entidad nacional, y dos, también como acorde también a las realidades locales de cada entidad que pertenece a IESEC en Colombia. Entonces, clic. Listo. Listo, entonces lo primero es como el tema de la introducción y qué es un modelo financiero. Entonces, el modelo financiero simplemente es como esa estructura o ese modelo que te ayuda a regular cómo tus ingresos y tus egresos son repartidos, ¿cierto? En este caso, los ingresos y egresos de IESEC en Colombia, de IESEC en Colombia. Y esto se hace en base de un modelo de calculación y un modelo de distribución de fondos que, digamos, sea acorde a las necesidades de la entidad nacional. Entonces, ahorita también les vamos a hablar como de cuáles son esos fondos en los que se divide el modelo financiero. Entonces, ¿por qué es importante que una entidad tenga un modelo financiero? Uno, porque digamos que es la forma en que la entidad nacional puede como buscar uno, saber si realmente de dónde están llegando sus ingresos, que deberían ser de intercambios, porque ese es como el core de la organización o es el modelo de negocios de IESEC, que son los intercambios. Entonces realmente tenemos que darnos cuenta si realmente todos los ingresos que estamos percibiendo están viniendo por parte de los intercambios. Clic. Listo, entonces, en qué se divide el modelo financiero? Entonces se divide en cinco partes, o son cinco servicios que, digamos, cada intercambio. Donde no, estuvieses allá instalado. Vale. Ok. ¿Sí? Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, listo bueno, ya. Yo estoy silenciando de todas formas. listo. Sí, sí se escucha. Entonces, son como cinco. Hola, no me pongas en, Sí, 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 no no, me una, pongas. lo siento. Listo. Entonces son como cinco servicios, los cuales digamos que por temas de intercambio o todos los ingresos que perciba IESEC en Colombia deben ser, digamos que alimentados, ¿cierto? Entonces tenemos un servicio que es el de existencia y representación legal, que entonces aquí es como uno, donde están los salarios de todos los miembros de la Oficina Nacional. Dos, el tema de representación externa. Entonces aquí es todo el tema de cómo nosotros garantizamos que nuestro MCP vaya a los eventos internacionales a los cuales debe asistir, y bueno, como todos los eventos de representación externa. Tres, la operatividad y existencia y representación legal. Entonces, cómo nosotros mensualmente tenemos que pagar ARL y EPS para los trabajadores de la Oficina Nacional y todo eso. El tema de las plataformas. Entonces ustedes saben que nosotros usamos que Podio, que Atlas, que Expa. Entonces todas esas plataformas que nosotros usamos para hacer que nuestras operaciones, digamos, sean rápidas y sean ágiles, pues obviamente también requieren una inversión. El segundo punto es el tema de operaciones, y aquí está entonces una parte de salarios que son bueno, en la primera, los salarios que estaban antes son los salarios del management team, que es como los MCVPs, el MCP, y la parte de, esos salarios. El tema y también los salarios del MC administrativo, que son pues la contadora, el abogado, los auxiliares contables que trabajan en IESEC en Colombia. El tema de operaciones, bueno, de aquí salen los salarios para los audit directors, salen los salarios de los MCs de operaciones,
Y pues obviamente el tema de operatividad de las operaciones, como, no sé, que vamos a enviar a Seeders o que vamos a invertir en Facebook Ads, ese tipo de inversiones que se pueden hacer para apalancar operatividad. El tercero, el tema de desarrollo, y bueno, aquí también van otros salarios de miembros de la Oficina Nacional, y aparte como el tema de desarrollo, como, no sé, visitas funcionales, y ese tipo de cosas que ayudan como al tema de cómo la organización cada vez puede, no sé, como desarrollarse un poco más en, no sé, en temas no sé, abrir otras entidades y así. Lo otro, el tema de desarrollo de alianza, entonces aquí ya salen los salarios de los miembros de PD, que son los que venden, y el tema de operatividad de desarrollo de alianzas, entonces cómo tenemos un fondo para que haya dinero para que ellos vayan a citas, que los portafolios, que las ventas y que todo eso. Y quinto, el tema de proyectos nacionales, y bueno, ya aquí en este punto es como, así como las IBIs en las entidades locales tienen sus drivers, el EMSI también tiene como sus drivers y sus proyectos, entonces eso también tiene como un fondo en temas financieros para que esos proyectos, digamos, puedan ejecutarse de la mejor forma. Entonces, como les decíamos, como para tener el modelo financiero se necesita un modelo de calculación. Entonces, ¿cómo basaron como el modelo de calculación para el Finance Model de IASEN en Colombia? Y es cómo cada producto responde al 100% de los ingresos o, sí, como los ingresos en porcentaje de ISN en Colombia. Entonces nos damos cuenta que IGB representa un 4.5%, IGT el 15%, IG el 1.5%, OG el 10%, y nos encontramos con dos productos que son con los que más aportan al tema de finanzas, que es el producto OGT con un 19% y el de OGB con el 50% de todos los ingresos de la organización. Entonces, si se dan cuenta, como si nos damos cuenta de que un producto como OGB no está funcionando a nivel nacional, obviamente los ingresos de la entidad nacional también se van a ver afectados, ya que el 50% de nuestros ingresos viene de ese producto. Listo, entonces, como ya tenemos, digamos, un modelo de calculación nacional y sabemos cuál es el porcentaje de cada producto por entidad, por la entidad nacional, entonces de esta manera se hace la calculación de ingresos por cada entidad local. Entonces, esto es lo que nos va a arrojar cuál es ese total en el invoice que debe pagar cada entidad nacional de acuerdo a sus ingresos y también como de acuerdo a los servicios que esta entidad también está requiriendo. Entonces, como los servicios son como las visitas funcionales, no sé, que se invirtieron en algún miembro para que fuera un evento nacional, entonces ese tipo de cosas. Y por esto también se estableció con este modelo financiero un piso y un techo, es decir, como la entidad local haga o no haga intercambios, mínimo debe pagar un dinero trimestral a la Oficina Nacional. Y también, obviamente, como va a depender mucho de las operaciones, pero si una entidad, digamos, sobrecumple en temas de ingresos, va a tener un máximo que pagar, ¿sí? O sea, como ni va a pagar más de lo que ya está estipulado en el modelo financiero, pero igual, o sea, si tú no haces operaciones, tienes que pagar mínimo un porcentaje para que, digamos, que la entidad nacional pueda tener solvencia financiera. Entonces, clic. Listo, entonces, ¿cómo, con base al término de los pisos que les decía, como el punto mínimo de lo que una entidad local debe pagarle al EMSIT cada 3 meses, quedó en 1.685.880? Es decir, todas las entidades mínimo deben estar percibiendo 1.680.000. Eso no quiere decir que como, ay no, entonces estos 3 meses yo me duermo y entonces no voy a hacer intercambios y solamente me quedo en pagar 1.685.000. No, porque digamos, si este puede ser el pensamiento de, no sé, las 32 entidades de IASEC, entonces puede llegar a un punto donde no tenemos plata para que la entidad siga. Entonces, el punto de poner el mínimo es también como poner un mínimo también de esfuerzo para hacer que una entidad, no sé, como
haciendo 4 intercambios al mes, una entidad tiene cómo pagar esto. Entonces, una entidad puede hacer muchísimo más de 4 intercambios en 3 meses. Entonces, ¿cómo es? Y el tema de los techos, ¿cómo es? Se definió es de que el techo máximo va a ser 19.500.000, es decir, como una entidad local máximo va a pagar 19 millones de pesos, porque es que, ¿qué pasa? A hoy, con el modelo de distribución actual, bueno, que había antes de CEOs, había entidades que pagaban en invoice alrededor de 32 millones de pesos. Entonces, eso digamos que es algo que desequilibra también mucho las finanzas. Entonces, por eso el techo que se puso para que cada entidad, como si hace muy bien operaciones, lo máximo que tiene que pagar son 19.500.000 pesos. Y digamos que el dinero que se recaude entre las entidades que no están, digamos, ni en el piso ni en el techo, sino que son como las entidades del medio, esas entidades no pueden tener como un resultado mayor al techo tampoco. Clic. Listo, entonces, esta es como la forma en la que está dividida actualmente todo el tema de ingresos. Entonces, para el tema de OGB, entonces tenemos una cuota de afiliación, por decirlo así, o lo que paga el fee la persona, se divide. Se supone 35% EMSI, 65% ELSI. Entonces, como, no sé, un fee de OGB vale 963.900, entonces el 35% se supone que es del EMSI y el 65% se supone que es del comité local. Igual con IGB. Pero en IGB, digamos que lo que puede entrar por cuota de afiliación por un trainee, no, el EMSI no se queda con nada, sino que el 100% es del comité local. En OGT es igual, 35-65. Ya en IGT cambia la cosa, porque cuando es la cuota única administrativa, 40% es de la oficina nacional y 60% es de la entidad local. Y para el margen administrativo, que es lo que pagan mensualmente las empresas que tienen IGT, entonces 20% es de la oficina nacional y 80% es de las oficinas locales. En OG es igual 35-65 y por la parte de IGE la cuota única administrativa es 100% de la oficina nacional y el margen administrativo que es mensual queda 20-80. ¿Qué pasa con con esta distribución actual, entre comillas? Es que nosotros, aparte de ese 65% que se supone que ingresen las entidades locales en un panorama normal, al final la entidad local termina recibiendo solo el 56%. Es decir, uno recibe un 65%, pero aparte te quitan un 20%, entonces solamente termina recibiendo un 56%. Entonces, por este modelo financiero, realmente es como se definió que, digamos, la nueva distribución va a ser como diferente. Entonces, si ven, entonces en OGB queda 44% para el EMSI, 56% para el ELSI. En IGB queda igual. En OGT queda 44, 56. En IGT ya cambia y queda 50-50. El margen sigue igual. Y ya, o sea, como el tema de la cuota única administrativa, incluso en IG, miren que en IG acá en el actual queda como 100% para la oficina nacional, pero entonces ya en el nuevo queda 50-50. Entonces también como es mucho de cómo se evalúa también como el tema de los ingresos para que también sea equitativo, no solamente para la oficina nacional, sino también para las entidades locales. Entonces, ¿qué? Bueno, entonces estos ingresos, digamos, no dependen del IVA, es decir, como esos son los ingresos de lo que ingresa netamente a IESEC. El IVA es una cosa aparte, o sea, obviamente eso no se puede distribuir porque no es un dinero que nos pertenezca a nosotros como organización, sino que es un dinero que nosotros tenemos que pagar como el impuesto, por decirlo así. Listo, entonces, IESEC en Colombia tiene 5 fondos financieros, entonces está el Fondo de Desarrollo Nacional, el Fondo Operativo Nacional, el Fondo de Inversión, Fondo de Expansión Nacional, Fondo de Conferencias y el Fondo de Reservas Nacionales. Entonces, la idea es que cada ingreso que
que es el que tiene la organización por cada producto, cada fondo va a tener como un porcentaje de distribución, digamos. Bueno, entonces me entró 100.000 pesos por un Fideo UGB. Entonces, digamos que el 5% de esos 100.000 pesos se va para el Fondo de Desarrollo Nacional, el 2% se va para operativo, el 20% para inversión, y así hasta que el 100% de esos 100.000 pesos se queda distribuido en todos los fondos que tiene la organización. Entonces, clic. Listo, entonces aquí como una explicación un poco más detallada de qué hace o para qué existe o cuál es como la razón de ser de cada fondo. Entonces tenemos un fondo de desarrollo nacional que está destinado a todo el tema del fortalecimiento del liderazgo de la red nacional. Entonces aquí todo el tema, aquí va también como mucho el tema de los intercambios, no solo salientes, sino también entrantes. Y estos recursos que están en este fondo solo se pueden destinar para las siguientes cosas. Entonces, uno, para capacitación y consultorías que beneficien a la red nacional, desarrollo de estrategias de cooperación internacional, requerimientos por parte del equipo de auditoría nacional, visitas de entrenamiento y soporte a entidades, movilidad internacional de miembros de la Junta Ejecutiva Nacional, directores y miembros del equipo nacional de soporte, desarrollo de estrategias de direccionamiento de programas de intercambio entrantes y o salientes y talento humano. Entonces, básicamente como este fondo es un fondo muy operativo, porque si se dan cuenta que la mayoría de cosas que están aquí es como entrenamiento, educación y aparte como inversión también en temas de intercambios. El otro fondo es el Fondo Operativo Nacional. Entonces aquí es donde ya entra todo el tema de el pago de los salarios, tanto del EMSI como el pago del equipo administrativo. El tema de la representación de la Junta Ejecutiva Nacional, operación del equipo de desarrollo de negocios que es PD y operación del equipo nacional de soporte en general. Es decir, como este rubro va destinado al funcionamiento y al direccionamiento de todo lo que tiene que ver con la Oficina Nacional. El otro fondo es el fondo de inversión. Entonces, este fondo lo que busca es cómo nosotros desarrollamos estrategias para, sí, como invertir no solo en proyectos, sino en estrategias que beneficien a la organización. Entonces, como estos recursos a lo que se va como invertido es como el tema de estrategias de operaciones en pro de estimular ventas. Entonces, no sé, que sale una campaña del EMSI que dice como que, no sé, el comité que haga 5 Opens de IGT se gana un Fideo UGB. Entonces, los fondos de este fondo, valga la redundancia, de inversión, lo que sirve es como para seguir alentando también como el tema de inversiones. El otro es de desarrollo organizacional, como mejorar procesos e inversiones estratégicas de ISN en Colombia que se requieren en el momento. El otro es el Fondo de Expansión Nacional. Entonces, básicamente, los recursos de esto es como cómo soportamos a entidades que apenas están como naciendo, entidades que apenas se están creando, cómo hacemos que puedan asistir a ciclos de educación nacionales como los eventos nacionales, cómo invertimos, no sé, en que el MCVP de Relaciones Universitarias pueda visitar una ciudad y pueda participar en eventos de universidades para ver si podemos expandirnos, o ver cómo podemos dar soporte a miembros, o si hay algún, no sé, un NFT de nómadas, como se llamó en algún tiempo, que pueda ir a otras ciudades a ver si se pueden crear comités locales. Entonces, para eso existe este fondo. Y el otro fondo es fondo de conferencias. Entonces, uno es como el tema de cómo a través de este fondo podemos empezar a equilibrar todo el tema de gastos, ya que para cada evento nacional toca cubrirle, digamos, el fee, la estadía y todos los gastos al EMSI. Entonces, como a través de ese fondo, digamos, las conferencias pueden empezar a ser más sostenibles. El otro, el tema como de los requerimientos logísticos que pueda tener una conferencia nacional, como es traer un share, el costo de lo que valen los tiquetes del share, que muchas veces no son de Colombia, entonces toca pagar tiquetes y demás.
y también como el transporte que se requiere para la movilización dentro de la conferencia nacional, imprevistos y demás. Y por último, el fondo de reservas, que entonces, ¿para qué se guardan las reservas? Entonces, uno, por el tema de casos de calidad, de sí, ahí sí en Colombia una entidad X tuvo un caso de calidad, lo perdió y tuvo que pagar X dinero, que el dinero de este fondo sirva como para pagar eso y no sé, la entidad queda con deuda, pero que ahí sí en Colombia tenga como responder. Lo segundo, la cobertura parcial o total de los costos asociados a accidentes de un miembro de IESIG en Colombia. No sé, que hubo un evento y se accidentó y bueno, no sé cómo cosas que pueden pasar, está este fondo. Cobertura de costos de asociados a retrasos por pago de terceros en proyectos nacionales. Entonces, no sé, si tenemos, por ejemplo, un colegio como Minuto de Dios que tiene IGT y entonces Minuto de Dios se atrasó en el pago, entonces como IESIG en Colombia a través de este fondo le paga a esos trainees para no tener problemas con ellos y espera, digamos, la distribución o el pago de la entidad de Minuto de Dios. Y el otro es apalancamiento de liquidez del Fondo Operativo Nacional en caso de ser necesario. Entonces, muchas veces el Fondo Operativo, como de tantas cosas que hay que hacer, pagar y en temas como operativos, se queda en cero. Entonces, la idea es que también este Fondo de Reserva Nacional pueda servir como ese fondo que le preste a ese fondo operativo para poder seguir como que las operaciones no paren. Entonces, básicamente eso. Y por último, el tema como de cómo se distribuyen en los fondos, lo que les decía, por ejemplo, el invoice de las entidades, entonces, el Fondo Nacional de Desarrollo, entonces recibe por parte de ICX el 20%, sí, 20%, y el invoice de las entidades por tema de UGX recibe 20% también. Y además de eso recibe un 10% por temas de TNs de IGB. Y el fondo operativo entonces recibe el 35% de los ingresos de OGX, recibe el 80% de las TNs de IGB y recibe el 100% de los ingresos que tiene el equipo de desarrollo de ventas de IESEN en Colombia. Y el fondo de reservas entonces va a recibir un 20%, perdón, un 10% del invoice de ACX, un 10% del invoice de OGX y un 10% de las TNs de IGB. Entonces, el tema de expansión e inversión antes no se alimentaba. O sea, esta era como la distribución anterior de cómo se distribuía cada fondo. Y esta es como la nueva distribución de cada fondo teniendo en cuenta el producto de intercambio. Entonces, como tenemos una UGB, que la cuota de afiliación, saben que a la entidad nacional le entra un 44%. Entonces, ese 44%, el 80% de ese 44%, como para que no se enreden, digamos, el 44% viene a ser el 100%. ¿Sí? Entonces, en este fondo, entonces el 80% es para operativo, el 10% para reservas, el 5% para el Fondo de Desarrollo Nacional y el 5% para expansión. Entonces, esa es como en la forma en que se distribuye cada fondo de acuerdo también como al área. Y listo, entonces con el nuevo modelo financiero, ¿cómo se reparte el tema de los fondos? Entonces pasaba algo y era que antes el fondo de conferencias, como les digo, como el fondo de conferencia existía, pero realmente era como si no existiera. Entonces, ¿qué pasa? En el fondo de conferencia es donde entra uno, el 100% de los fees de los delegados que van a un evento nacional y también el tema de que si venden posicionamientos para esa conferencia, todo ese dinero es completamente del fondo de conferencias. Para el tema de reservas, entra un 10% de las quotas de IG o IGT y el 10% de los márgenes de IG y IGT y 10% de UGX. Para el tema de expansión era un fondo que ya no se estaba alimentando, o sea, como hace muchas generaciones habían dejado de alimentar este fondo y por eso se decidió que el 5% de los ingresos de UGX sean para alimentar el fondo de expansión, porque pues si se dan cuenta, el 50% de los ingresos que reciba IESEN en Colombia viene de OGB. Entonces, por eso, el 5% debe ir para el fondo de expansión. Igual el tema del fondo de inversión, 5% del fondo de PD y lo demás queda como igual, como ya antes estaba. Y ya, ese es como el modelo de
el modelo financiero que va a regir actualmente a IESEC en Colombia desde el 1 de febrero, es decir, como ya esta generación aprobó este modelo financiero, pero realmente como a la generación que le va a tocar vivir ya la distribución en términos de ejecución va a ser a la próxima generación de juntas ejecutivas. Entonces, por eso es súper importante que todos sepan cómo, más o menos cómo va a funcionar, o sea, como realmente la idea no es como que todos sepan exactamente cómo, ay, dónde va cada fondo, pero sí al menos tener como una idea de, bueno, uno, cuáles serían como esos fondos que existen, más o menos cómo se distribuyen, cómo se alimentan los fondos, porque sí es importante como conocer, al menos, por ejemplo, no sé si todos sabían, pero el 50% de los ingresos viene de OGX, entonces como si hay en Colombia no hace intercambios de OGX, simplemente estamos yéndonos a una entidad que se va a la quiebra porque no hay ingresos suficientes que mantengan a la entidad nacional, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tenga dudas y ya era como la presentación. Señoritos, ¿alguno tiene alguna duda? Ah, la pregunta Mario. Sí, sí alcanzas a verlas. Ah, no, yo soy el que las veo, ¿cierto? No, yo también las veo. Me gustaría reforzar la parte de los pisos. Entonces, no sé si pones esa PPT que Ya voy. Aunque no es que sea, lo más difícil. Listo, aquí. Piso y techo. Sí, es desde acá. listo, entonces como la parte de los pisos y los techos es como, por ejemplo, actualmente tenemos entidades locales que pueden tener un trimestre que no hacen intercambios. Entonces, el hecho de que no hagan intercambios está como, obviamente no estamos percibiendo ingresos por esas entidades, pero aún así esas entidades están teniendo visitas funcionales, visitas de OD, tal vez inversiones para ir a eventos, etc., etc. Entonces, ¿cómo nosotros garantizamos que, bueno, usted es una entidad que se le está prestando un servicio, usted como mínimo tiene que responderle a IESEC en Colombia por esta cantidad? Entonces, esa cantidad es 1.685.880 pesos. O sea, como, y era lo que decía, como mínimo una entidad puede hacer 4 intercambios de OGB y ya tiene para pagar su invoice. Pero obviamente uno no se puede quedar como con solo hacer 4 intercambios porque entonces ¿dónde queda el dinero para invertirle a tu membresía o el dinero para invertir en operaciones o en stands o en eventos, bla, bla, bla? ¿Y qué pasaba? Que habían unas entidades que al hacer muchos intercambios o al tener muchos mayores ingresos, estaban asumiendo muchísimo más invoice, que es lo que se le paga a la Oficina Nacional, y bueno, entonces estas entidades estaban, digamos que, aportando lo que esa entidad que no hacía ningún intercambio no pagaba. Entonces la idea es que eso sea muy equitativo y que todas las entidades hagan intercambios o no hagan intercambios, son asociados de IESEC en Colombia y tienen que responder por un valor mínimo que en este caso sería ese 1.600.000. Pero entonces el punto es, y llega, no sé, hay una entidad que hizo muchos intercambios o tuvo muchos ingresos y el tema es que la idea es que no se pase, o sea, que esa entidad que haga mucho no pase de 19.500.000 lo que él pague de invoice. Es decir, se puede pasar, pero máximo va a pagar eso, o sea, no va a pagar más dinero, porque por ejemplo teníamos entidades hoy como un Andes que estaba pagando alrededor de 32 millones de pesos de invoice y no es equitativo porque tal vez hay entidades, no sé, pónganle Río Hacha, que no estaba pagando nada de invoice porque definitivamente no tenían ingresos. Entonces, es como un tema de que el modelo financiero empieza a ser más equitativo y en todos empezamos como a aportar uno de igual, o en caso de que no sea como igual, también eso va a responder mucho a la realidad de tu comité local y pues como a la realidad también de los servicios que te prestan, porque no sé, hay entidades que pueden requerir más visitas funcionales, todo eso. Entonces, eso también como de ese dinero que uno paga de invoice, obviamente es de donde sale todo el tema de inversiones para visitas funcionales y todo eso. Entonces, otra pregunta. Hay pregunta usuario que no sé quién es. Por favor, identifíquese o si era eliminado del chat. No sé, pregunta que cuántos intercambios deberían hacerse para pagar el valor de un techo, de un invoice, de 1 millón y pico. Pues con 2, ¿no?
No, para pagar el techo son No, 19 no, millones. el piso. 4 intercambios de UGB se pueden hacer. Sí, el piso. Con mínimo 4 ya pueden pagar el invoice. Y el techo ya, no sé, Sí, son ya es muchos. como que se pasen. Son como, no sé, ponle tú más de 50 intercambios. Ujú. Listo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o ya, aquí cerramos. ¿Tienen más una duda existencial? ¿Alguna? Ah, bueno, el dinero sobrante en caso de que superes el invoice queda como dinero positivo para tu próximo invoice. Es decir, entonces mi invoice de este Q fue, no sé, 21 millones, entonces me sobró 1.500.000. Ese 1.500.000 me queda como saldo a favor para los próximos 3 meses por si digamos, no sé, esos 3 meses no me fue tan bien, entonces ahí tengo ese colchón financiero. Entonces, eso es lo que pasa cuando dinero sobra del invoice. Otra cosa ahí como para aclarar es que el invoice no es que va a llegar van a llegar los 3 meses y va a tocar pagar todo de un sopetón, un solo, sino que a medida que van recibiendo los ingresos de la Oficina Nacional, según la tabla que nos explicó Laura, o sea, por la parte de los fees que se reciban de OGX o el pago de las TN de AGB y por la parte de la CUA y los márgenes administrativos de AGT, todo ese dinero que va entrando en la entidad local se va acumulando y eso va sumándose al invoice que se tiene que pagar para la oficina nacional. Entonces, de pronto, ahí se Valledupar tiene que pagar como 5 millones de pesos y por todo el número de intercambios que va haciendo durante el trimestre, puede acumular aproximadamente 3 millones. Entonces, cuando llegue el trimestre, cuando ya se cierre el trimestre, ahí sé que en Valledupar le tocaría pagar la deducción de los 5 millones, o sea, 1 millón y pico aproximadamente. Entonces, así es como se paga el invoice con el nuevo modelo financiero, porque antes sí tocaba pagar todo de un sopetón cuando llegaban los 3 meses. No, es al revés, no, No, sí. no, así, Laura. Dios mío. O sea, actualmente se Así paga así, o actualmente. sea, o sea, actualmente, no sé, por cada intercambio que ingresa a la organización, de una vez se hace la distribución que yo les mostraba. Pero en el 2016 se pagaba, es decir, por ejemplo, ahorita los 3 meses que están corriendo es agosto, septiembre y octubre, ¿cierto? Este es el trimestre del Q3. Entonces, si estuviera ya ese finance model, al término de esos 3 meses es que nos hacen el cobro el número de intercambios que hicimos. Es decir, como ya nosotros no, o sea, como entra un fee y de una todo el dinero va a entrar a la entidad local, ya no te van a hacer distribución, pero eso también como va a tener como sus puntos fuertes y es porque tenemos también como que hacer un buen manejo de las finanzas para que al momento en que llegue ese punto de que toque pagar el invoice, la entidad local sí tenga cómo pagar, sí, como no que hay que tenemos un montón de dinero en la cuenta, podemos despilfarrarlo pero cuando lleguen a cobrarnos ese invoice clavados porque no hay plata. Entonces, es como riesgoso en ese punto a lo que hoy estamos acostumbrados y es porque ya uno no se preocupa los 3 meses por pagar invoice porque de una te lo descuentan. Entonces, también es como la forma en que va a empezar a hacer eso desde el 1 de febrero del otro año, que no está pasando actualmente. Entonces, como eso. Vale. Bueno, ¿qué pasa si una entidad local no alcanza a pagar? Pues le queda eso como una deuda, y pueden haber muchas cosas que desde asamblea se hagan, como, no sé, una moción de congelación de intercambios de esa entidad local hasta que no pague la deuda, o que Llamada solo la le atención. permitan un llamado de atención, o que solo le permitan a la entidad hacer intercambios de UGX para que pague la deuda. Sí. Entonces, pues, como pueden ser ese tipo pero ya esas son decisiones que toma la asamblea con los LCP de ver qué se hace, como hoy no se tiene una claridad en términos de, no sé, consecuencias si no se paga, pero eso podría ser lo que puede pasar. Ahora y que Laura pasa una moción para eso. Listo, vale. Entonces no sé si alguno tiene otra duda frente al modelo financiero, algo que necesiten, lo que les gustaría saber. Todo check, check.
Ok, alguien está viendo mi historia. Porque, o sea, ¿por qué tocamos el tema del modelo financiero? Porque si ustedes se dan cuenta, gran parte de los intercambios generan utilidades para la entidad local y para la entidad nacional. Y si nosotros vamos a hacer proyecciones y un presupuesto financiero, que eso le va a tocar hacerlo al EB member electo, tiene que ser un presupuesto financiero por cada una de sus áreas, tiene que tener muy claro cómo es la distribución de los recursos para la entidad local y para la entidad nacional. Y eso también viene implícito, por ejemplo, en la parte de IGB, de cómo hacemos los presupuestos para los proyectos, de OGB, que es cómo generamos las campañas y todo el tema de los descuentos, de IGT tener muy claro cuál es el valor de la Q, el margen administrativo que vamos a recibir y todo lo demás, y también de las áreas de back office, cómo nosotros podemos administrar todo ese dinero para invertirlo o no invertirlo según las necesidades de la entidad local. Entonces, por eso es que estamos tocando el tema del modelo financiero. ¿Listo? Vuelvo y les repito, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Por favor, los que estén aquí, digan check o no se prendan el micrófono para saber quiénes son las personas que están aquí pendientes. Check. 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 Listo. Van 5, entonces voy a eliminar a los demás. Check, check. Vale, listo. Bueno, entonces no siendo más, muchísimas gracias, Laura María, por tu explicación. Ella es la capa, la pro en esto. Y ahora vamos con la parte del OEM. Listo. Entonces, no sé si por ahí pueden anotar, si te estaban anotando todo lo que había dicho Laura anteriormente, todo. Bueno, listo. Entonces, de pronto algunos lograron asistir al chat de las 6 de la tarde, o no sé si lograron asistir. De todas maneras, les vamos a pasar la grabación que se hizo de la explicación que hizo la NCBP OD, Andrea Arevalo, acerca del OEM, que lo hizo de una forma muy general, y la idea es que nosotros vamos a hablar de una forma muy específica acerca de la implementación del OEM en nuestra entidad local y que es por encimita. Entonces, el contenido de este documento está dividido en 5 partes: la parte de la introducción, los index, los tipos de entidades, cuáles son los clusters y cuáles son los stage. Entonces, vamos súper rápido. El objetivo de este OEM o Evolution Organizational Model es fijar cuál es el mejor camino para que una organización se desarrolle o evolucione de una forma sostenible, y que este desarrollo sostenible esté enfocado en 3 cosas principales: en la parte de los mindset de la entidad, en el tema de la cultura de la entidad y cuáles van a ser las estrategias puntuales que va a desarrollar la entidad para su crecimiento. Okay. ¿Alguien está preguntando algo? Yo repite lo que dijiste, no escuché, fue el sonido, no sé si fue en la computadora. Uy, no te entiendo. Así que no sé si lo puedes escribir. ¿Qué cosa puntual quieres que repita? Ah, listo, vale. Listo. No sé si los demás sí me escuchan bien o de pronto el tema del uno. Los demás sí escuchan bien, pongan check ahí o no sé, algo así como para saber. O una letrica o algo. Listo, vale. Check. Listo, vale. Sí. Listo. Anda, qué pena. No, todo bien, vale. Entonces te repito, el OEM es, pues aquí lo ves, el Organizational Evolution Model, que fija cuáles son los parámetros de crecimiento que debe tener una entidad para que logre desarrollarse de acuerdo a los modelos que fija la organización. Entonces, la idea de esto es que las organizaciones evolucionen, y para eso necesitan tener un desarrollo o un crecimiento sostenible, enfocado en 3 cosas principales. Lo primero es la parte del mindset, que sería como esta parte de aquí, el mindset, la cultura y la parte de la estrategia. Son como los 3 enfoques principales que tiene este modelo, ¿vale? Ahora, teniendo eso en cuenta,
El objetivo de esto va enmarcado en evolucionar para lograr cumplir con las metas puntuales que tenemos, evolve to achieve. Y por eso comenzamos a trabajar la parte de los index. Los index son herramientas que nos permiten identificar si se está creciendo o se está teniendo un crecimiento de X o Y parte de la organización. Los index no solamente se aplican en la organización en ISEC, sino también en empresas multinacionales muy, muy grandes, y eso permite tener un análisis estadístico de cómo se encuentra la organización o la entidad en un criterio o un punto específico. Entonces, ¿cuáles son los tres índices que nosotros manejamos en el OIM? El primero es el Operations Index, el Health Index y el Back Office Index. Son esos tres que utilizamos. Ahora les voy a explicar súper rápido de qué se trata cada uno. ¿Qué pasa con el Operation Index? Que se comenzó a trabajar en este último trimestre, si no estoy mal, y el enfoque principal es evaluar 4 puntos principales, la parte de faster, more, better and sustainable. Y cada uno de esos evalúa esas partes de las operaciones. Hasta este momento se está comenzando con toda la implementación, se hace un análisis semanal de cómo van las operaciones y cómo va el cumplimiento versus lo planeado de cada una de las áreas. Entonces, por eso es que también nosotros hacemos como todo el seguimiento semanal a los approves para ver cómo vamos, y siempre hay como un análisis de cómo va la entidad con relación a las operaciones, que eso era algo que no se tenía en el anterior OIM, o el primero que se planteó, porque esta es la versión número 2. Entonces, hasta ahí, no sé si hasta ahí quedó todo claro o tienen alguna preguntita con relación a este índice. Un check, una letra por ahí, coloquen. Ese índice es solamente para áreas operativas. Sí, este índice es para las áreas operativas. Con este es que se lleva un seguimiento de cómo es el cumplimiento de las metas, de lo planeado versus lo realizado, y se manejan 4 pilares, esos que se ven ahí en la pantalla, 4 pilares básicos que se enfocan cada uno en una parte totalmente diferente. Por ejemplo, en la parte de Faster es como nosotros logramos trabajar lo más rápido posible el tema del Customer Flow, o sea, cómo logramos hacer un approve de OGB en menos de 6 días. En la parte de More es como nosotros logramos toda la parte del cumplimiento de las metas, o como nosotros nos enfocamos en cumplir un poquito más las metas que nos planeamos. El ver cómo nosotros logramos enfocar toda la parte de la calidad de nuestras operaciones y lograr completar o lograr llegar al complete, que eso es la meta o el enfoque principal de las operaciones. Y lo último es qué tan sostenible nosotros somos con el tema de las operaciones y los gastos financieros que se tengan de parte de cada una de ellas. ¿Listo? Ahora lo siguiente es el tema de Health, y para esto se evalúan 2 cosas principales, el Finance Index y el PM Index. Entonces, en la parte del Finance Index se tiene muy en cuenta cuál es el total de la evaluación que se hace por cada uno de los Finance Standards. Eso se le hace al área de finanzas. Entonces, la mitad del Health Index está evaluado por la parte financiera y el cumplimiento de todos los estándares. A finanzas les piden unos requisitos específicos por cada uno de los meses que ellos tienen que cumplir de acuerdo a los Finance Standards. Y en el caso del PM Index también hay unos pilares de PM, que eso los pueden encontrar también en los PM Elements que están dentro de la carpeta que les compartimos, y ahí entonces ustedes pueden encontrar toda la información de lo que le piden a PM cada mes para completar el PM Index. Entonces, estos dos en conjunto dan el total del Health Index, que es lo que tiene que ver con la salud organizacional. Cuando ya tenemos la parte de operaciones y la parte de Health, entonces nosotros, la Oficina Nacional, el OD básicamente hace el Evolution Tool, y el Evolution Tool es una comparación entre lo que tenemos de operaciones y lo que tenemos de Health. Entonces aquí hay unos cuadros, ustedes lo pueden ver por colorcitos. Se supone que el verde es que tiene una excelente performance y una excelente salud organizacional. Y se entiende que el rojo es que está como en una situación crítica. Entonces, si nosotros en operaciones no estamos generando los intercambios, aquí hay una pregunta.
Listo, vale. Entonces, si, por ejemplo, en operaciones, estoy hablando del Evolution Tool, que es la herramienta que hace el cruce entre la parte del Operation Index y el Health Index. Entonces, ¿qué pasa? Que al cruzar eso, nosotros sabemos cómo se encuentra una entidad local. ¿Qué pasa en la parte de operaciones? Un ejemplo, en el caso de que sé que en Chocó tenía que hacer en este mes 22 approve y de esos 22 approve solamente logró hacer 4. Entonces, listo. Ahí sé que en Chocó solamente hizo 4 de los 22. Entonces, de pronto, por ejemplo, ahí sé que en Chocó se encuentra, no sé, por aquí. Listo. En la parte de operaciones. Y ISEC en Chocó de pronto tuvo un excelente PN Index, cumplió todo, el PN Index le salió más del 80% y el Finance Index también logró enviar todos los soportes, tiene todas las cosas en regla, toda la auditoría le salió bien por la parte de OGX y de pronto ellos tuvieron un Health Index de aproximadamente 70, 75, más o menos 65, algo así. Entonces ellos de pronto lo tienen como por aquí. Por aquí. Al hacer el cruce de los dos, ustedes se dan cuenta de que hay un desbalance en el tema de operaciones y en el tema de health. Entonces, cuando se hace como el cruce de los dos, ahí sé que en Chocó estaría aproximadamente por aquí. Pero entonces, ¿qué viene a hacer la Oficina Nacional? Ellos vienen a revisar qué es lo que está pasando o por qué se está dando eso puntualmente. Y porque ellos en la parte de GEAL son muy buenos, pero en la parte de operaciones no están dando los resultados que se esperaría. Y ahí es donde vienen los directores de UDI a revisar qué es lo que está sucediendo en operaciones o si lo que están reportando ellos no es realmente lo que se tiene en la entidad local. Entonces, para eso sirve el Evolution Tool, que sería esta parte de acá que estamos hablando. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Que hay otra parte que es lo de las áreas estratégicas, el index, pero esto no hace parte como esencial del OIM o no define como tal el crecimiento de la estructura, sino que esto apenas se está vinculando a toda la parte del OIM y es que todas las áreas estratégicas diferentes a finanzas y PM tienen unos índices que están clasificados en Beginner, Junior, Major y Master. Entonces, por ejemplo, ahí regresamos al caso de SEC en Chocó. SEC en Chocó tenía el Evolution Tool, tenían aproximadamente el 60%. Pero entonces ellos vienen y revisan en qué estado se encuentra, por ejemplo, la parte de UR para la entidad y de pronto UR se cuenta en Beginner. Entonces, como UR se encuentra en Beginner, de pronto no tiene un buen performance en la parte de UR y por eso los intercambios de OGX para diseño en Chocó no están dando los resultados que se esperarían. O de pronto en la parte de comunicaciones están en Junior, entonces no se están transmitiendo de pronto toda la información o no se está trabajando una campaña de cultura organizacional que esté enfocada en resultados para la entidad local. O no sé, quizás en la parte de CDX se encuentran, por ejemplo, en Beginner, entonces eso le da a la entidad nacional o al EMSI el mensaje de que no se está trabajando en la parte de marketing publicitario para la promoción de los productos y que por eso de pronto no se tienen los intercambios que se esperarían para ISEC en Chocó. Entonces, la parte del el índice para áreas estratégicas permite dar como una claridad o permite clarificar aún más cuál es el estado de la entidad local para la oficina nacional y también para los LCPs o para la junta ejecutiva cuando se hace todo el análisis completo. Listo, no sé si tienen alguna pregunta, duda, Carmen, existencial hasta ahí o todo quedó claro para pasar a lo siguiente. Listo, Juan Daniel dice que todo claro, los demás no sé si tienen alguna duda. Haga todo check. Listo, ya te claro el índice operativo. Vale, entonces la parte del índice operativo está enfocado en 4 partes importantes. El índice de operaciones hace un análisis de lo que se cumplió versus lo que se planificó cada una de las semanas. Y dentro de ese índice se evalúan estos 4 aspectos importantes.
¿vale? Entonces ahí describe un poco de qué se encarga cada uno de los pilares, los 4 pilares, y cómo se evalúan. Cada uno el 20, 45, el 20 y el 15%. El que más se evalúa, o el de más valor es este, el de More, que está enfocado en el cumplimiento de los lead measures o de cuánto cumpliste versus lo que tú planeaste, que tiene un 45%. El Faster está enfocado en qué tan eficientes somos a la hora de implementar las medidas que tenemos en el Customer Flow. Better es qué tan bien lo hacemos o qué tan bien logramos convertir eso en un Complete. Sustainable está enfocado en la parte financiera y cómo logramos gastar menos de lo que se ingresa por cada uno de los productos de intercambio. Entonces, no sé si quedó clara esa parte. Ay, yo no sé quién es JP, pero bueno. Señor JP o señorita JP. Ah, Jenny, listo, vale, Jenny. Entonces, ahora viene la parte de los tipos de entidades. Entonces, dentro del OIM hay 3 tipos de entidades. O dentro de ISEC en Colombia hay 3 tipos de entidades. Entonces, lo primero son las unidades transicionales. Espérate. Listo. Estas entidades, en su mayoría, tienen o corren de 1 a 3 productos y tienen solamente un foco. Entonces, puede que sea una entidad, ISEC en Chocó sea una unidad transicional. Entonces, la unidad transicional de ISEC en Chocó de pronto corre solamente OGB, AGB, y de pronto está testeando por ahí para ver si le sale un OGE, o solamente corre OG, la parte de GB. Entonces son unidades transicionales, ellos tienen como unas características específicas, un número de personas dentro del ELSI, la IBI no es muy grande, tiene aproximadamente 5 o 6 personas en la IBI o un poquito menos, y no tiene mucho tiempo de existencia como tal. La parte de las entidades especializadas, ellas ya corren de 1 a 3 productos también, pero son enfocadas en uno específicamente. ¿Qué pasa con las especializadas? Que ya tienen un poquito más de tiempo, la junta ejecutiva es un poquito más grande, podemos hablar de 7 personas, de 8 personas. Ellos son más maduros en todo el sentido, generalmente ya son comités locales y cuando manejan de 1 a 3 productos, esos productos ya están bastante maduros con relación a las unidades transicionales, que llevan un poquito menos de tiempo dentro de la organización. Y en el caso de las multicore, ellos manejan entre 4 y 6 productos y tienen 2 focos. Entonces, ahí sé que en Valledupar en estos momentos es multicore. Nosotros manejamos la parte de GV, la parte de AGT y OGE. Entonces manejamos 4 productos de intercambio y tenemos 2 focos, que es la parte de ICX en este momento. ¿Listo? Entonces, estos son los 3 tipos de entidades que existen dentro de ISEC en Colombia. No sé si hay alguna duda con relación a los tipos de entidades, o quedó claro esa parte también. Listo, todo chévere. Clear. Listo, vale. Entonces, porque es como importante tener eso muy claro, porque cuando uno, pues en el tema de la aplicación, o lo que les voy a explicar a continuación, pues vamos a hablar acerca de cuál es la propuesta que se tiene para la siguiente gestión y por qué ahí sé que en Valledupar sería una entidad multicore, ¿vale? Entonces ya ahora terminando toda la parte del OIM, viene la parte de los tiers. Los tiers son el número de intercambios por los cuales se clasifica una entidad local. Entonces, esto es para la parte de operaciones y para que ustedes, la parte de back office, tengan muy claro cuáles son los nuevos estándares o las nuevas medidas que van a regir a partir del 1 de febrero. Entonces, si ustedes se dan cuenta, dentro de la propuesta, por ejemplo, yo soy un aplicante de AGV y dentro de mi propuesta yo propongo que voy a generar 50 realizaciones, porque hay que aclarar que este nuevo modelo va a medir realizaciones y no approve. Entonces, todos estos datos son basados en realizaciones. Entonces, yo voy a hacer 50 realizaciones semestrales y
según esa clasificación, yo como IGB me encontraría en el Tier 4, que sería aquí. Es decir, lo voy a alcanzo a dibujar por aquí. Entonces yo como IGB me encontraría ahí, en el Tier 4. Sí, hago las 50 realizaciones. Las clasificaciones de las entidades, de acuerdo a los tiers, se hacen semestralmente, ¿vale? Entonces eso se va a continuar así. Entonces de pronto yo dentro de mi aplicación como VP o GE, yo digo que voy a hacer 6 realizaciones. Entonces ya yo me encuentro dentro de este tier, el tier número 4, ¿vale? Entonces es muy importante que tenga muy claro cuáles son los diferentes tiers para cada una de las áreas y cuál es como la clasificación o dónde se encontrarían para proyectar su aplicación. No sé si ahí quedó todo claro o tienen alguna duda de karma existencial que quieran. Bueno, ¿esto cómo influye en la parte de operaciones? Les voy a decir un ejemplo. Si yo planeo realizar 50 approves de IGB, necesitaría una estructura que más adelante se las voy a mostrar para el Tier 4, de aproximadamente, no sé, 15 personas, un ejemplo. Entonces, eso implica que yo tengo que planear como VPPM cuál va a ser el talent capacity que voy a necesitar para el área de IGB y para la área de OGE para que ellos logren tener esos intercambios. En la parte de finanzas, eso me permite a mí saber cuánto dinero va a entrar a la organización y cuánto dinero va a recibir la parte de IGB por todos el pago de las TNs, la parte de familias globales, cuáles van a ser las inversiones que se van a hacer en la parte de delivery, teniendo en cuenta el número de realizaciones que se va a tener por ahí. En la parte de UR, qué soporte se le va a brindar. En la parte de CDX, cómo va a ser el trabajo que se va a trabajar con ellos. En la parte de comunicaciones, cuál va a ser la campaña de cultura organizacional que se va a trabajar para lograr esas realizaciones. Y si ustedes se dan cuenta, eso no es esta tabla no es solamente unos datos que le repercuten a las operaciones, sino que también van para las áreas de back office. Y aquí se muestra cómo. Entonces, por ejemplo, si yo soy voy a buscarlo aquí abajito, por ejemplo, IGB, y yo dije que iba a hacer 50 realizaciones. Entonces yo me encontraría en el Tier 4, y aquí está toda la tabla de cuántos approve necesitaría 65 approve aproximadamente, y necesitaría los 50 array que voy a hacer. De esos 50, cuántos finish voy a lograr, y de eso aproximadamente se lograrían 27 approve. Entonces, para eso hay como una estructura sugerida de 2 VPs para el área, 2 TLs aproximadamente, y bueno, ahí está como la distribución por cada uno de los. ¿Qué pasa con esta parte de los 2 VPs? Que ahí eso es variante de la estructura. O sea, si el LCP dice que quiere 2 VPs para el área, pues ajá, eso es decisión del LCP. Entonces, esto es una estructura sugerida, y aquí está como el tema de la productividad, de que un miembro tiene que generar aproximadamente 4 realizaciones o 4 intercambios. Entonces, es súper importante que lo tengan en cuenta, porque aquí habla del talent capacity, de toda la parte de PM, la parte de finanzas, cuál va a ser el soporte o cuál va a ser la inversión que se va a trabajar ahí, cuál va a ser la campaña de cultura organizacional por parte de comunicaciones, de UR, cuánto va a ser la inversión o cuántos aliados necesitamos para generar esas realizaciones, cuántos sign-ups se necesitan. Entonces, es súper importante que las áreas back office y las áreas de front office tengan muy claro toda esta parte de los tiers por cada una de las áreas de intercambios. No sé si existe alguna duda o quiere preguntar algo en específico con relación a eso, o todo check, todo claro. Kev, no sé si ya explicaste lo que dice ahí como de productividad para que entiendan cómo de qué se trata. Pues sí lo expliqué, pero no sé si se escuchó, o no sé si tú quieres agregar algo así súper importante. Sí, o sea, es como, por ejemplo, si ustedes se fijan, bueno, vamos a explicárselo con OGE. Entonces Vale. dice como el OGE en Tier 1, entonces se supone que tiene que tener un VP, 2 TLs, un manager y 5 TMs. Entonces se supone que por cada persona tienen que haber 3 approve. Bueno, en este caso 3 re. Entonces es como cómo funciona
Entonces, por ejemplo, acá en Tier 3, ya digamos la persona no tiene que tener 3 como tal, sino como 2.8, o sea, 3, pero, ajá, como no como tal el número 3. Entonces, esa es la manera en que tiene que funcionar el tema de la productividad en esas áreas. Por ejemplo, en Tier 4 tengo un VP, un TL y 3 TMs, o sea, 5 personas, y cada persona tiene que hacer dos approve o dos re. Entonces, estamos hablando que hay una productividad de 1 a 2, es decir, por cada persona en el área hay como dos números, o dos resultados, o dos approve, o dos re, o sea, como el número que sea que se esté como pidiendo por el tema de la productividad, es lo que va ahí como, pues como así más o menos como se trata el tema de la productividad. Listo, vale. Entonces, este documento ustedes lo pueden encontrar en la carpeta de IBI 1920. Ahí se encuentra dentro de una carpeta que se llama OEM. Hola, me pidió que le mostrara la parte de OGB. Aquí está la parte de OGB. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted vaya a hacer su aplicación, usted tiene que tener muy en cuenta cuál va a ser la estructura que usted va a planear para su área, o cuál va a ser las coordinaciones que usted esperaría tener en su gestión, porque eso de pronto puede que sea una pregunta para las entrevistas, porque eso a nosotros nos da claridad a los entrevistadores de qué proyección tienes tú con el área y cuál va a ser la forma en la cual tú vas a garantizar la productividad que se especifica en el OIM. También ahí muestra como una tabla de approve, re, finish y complete que tú tienes que tener en cuenta porque hay preguntas específicas para las áreas de operaciones que les hacen como hacen esta referencia de cuál va a ser el porcentaje o el número de approve, re, finish y complete. ¿Listo? Entonces, ¿alguna duda, Carmen, existencial? Como que, ay, Dios mío, ¿qué es todo esto? No entiendo. Sí, por ejemplo, si ustedes se fijan ahora, en el primer semestre nosotros ni siquiera teníamos una productividad de 1 a 1. O sea, se supone que la productividad mínima de un comité tiene que ser al menos de 1 a 1, es decir, como por cada miembro que yo tengo una proof. Pero ¿qué pasó? Teníamos un primer semestre donde solo hicimos 30 proof, o sea, como nuestra productividad era como de 0.4 por ahí, o sea, ni siquiera llegaba a 1. Ahora, a hoy, nuestra productividad ya subió, ya al menos puede ser de 1 a 1 y quedan como algunos intercambios sobrando, por decirlo así. Entonces, lo que busqué esto en términos de cómo yo me enfoco en tener no tanta cantidad, sino como en realidad como que la calidad de mis miembros sea muchísimo más fuerte y que ellos también como puedan tener resultados como fuertes. Es como no puedo tener un área que, no sé, está en un tier 5 y, no sé, hayan 7 personas y solo tengo que hacer 5 approve. Entonces ahí ni siquiera la productividad está siendo de 1 a 1, entonces eso también es muy importante. Sí, por temas de talent capacity, tampoco el VPPM va a decir como, no, es que tú me vas a proponer un área así y no está generando intercambios, o sea, no está relacionado el número de personas que tienes con el número de intercambios que está generando. Entonces también ahí viene la parte de cómo PM se encarga de la parte de educación, de la productividad, el engagement de las personas y cómo qué dinero se está invirtiendo por la parte de finanzas. Esto es no solamente, repito, para las áreas de operaciones, sino también para las áreas back office, que tengan muy claro cuál va a ser la distribución y cuál va a ser la proyección que se tenga para cada una de las áreas. ¿Vale? Entonces, aquí está como los stage, que esto va a ser súper rápido. ¿Cuáles son los 5 stage que se tienen por parte del OEM para diseño en Colombia? Los 5 que ustedes ven aquí: Jump, Post, Climb, Height y Rise. Entonces, cada uno de esos stage logran agrupar o organizar cada una de las entidades de diseño en Colombia, teniendo en cuenta el número de productos y los enfoques que tienen estas entidades. Entonces están las Jump, que tienen 2 productos y generalmente se encuentran en Tier 5, que ya les mostré en la tabla anteriormente y ustedes se imaginarán cuál es el número de intercambio para Tier 5. Entonces están las Boss, que nosotros nos encontramos aquí, en este stage. Estas entidades corren aproximadamente 3 productos y pues la mayoría de ellos se encuentra en Tier 5, teniendo en cuenta el número de approve que se genere
y tienen un producto foco. ¿Qué pasa con el caso de Valledupar? Valledupar es atípico porque nosotros corremos 4, somos los únicos que corremos 4 productos de todas las entidades BOSS y tenemos 2 focos, o sea, somos multicore. Pero ¿qué pasa? Que varias de nuestras áreas están en Tier 5. Entonces, teniendo en cuenta la parte del Evolution Tool y de todo lo que nosotros generamos en cuestión de datos y realizaciones, aún no hemos logrado como llegar a un stage un poquito más alto. De pronto ahorita con la nueva revaluación que se haga, vamos a llegar a este siguiente que es Climb, que eso es lo que esperamos. ¿Cierto, señorita Laura? Yo, obvio. No soy, aquí vamos a llegar. Entonces, listo, vale. Entonces, ¿qué pasa con las entidades Climb? Que estas entidades, pues ustedes ven, tienen o corren 3 productos y un poquito más. Aquí hay una pregunta. ¿Qué parte no entendiste, Jenny? Bueno, mientras Jenny me dice qué fue lo que no entendió. La primera, las entidades Jump. Las entidades Jump son entidades que corren 2 productos de intercambios, por ejemplo, IGV y OGV, y ellos tienen un número de intercambios que se encuentra en el Tier 5. Es eso, básicamente. Entonces, luego sigue las entidades Boss, que es donde estamos nosotros, como decía en Valledupar. Luego sigue las entidades Climb. Las entidades Climb pueden correr 3 productos o pueden correr un poquito más. Pues aquí se muestran 3 o 4 productos de acuerdo a la creación. Bueno, muy buena pregunta, señor Mario. Nosotros tenemos 4 productos, pero si tú te pones a revisar los tiers, en qué tier se encuentra cada uno de los productos que tenemos nosotros, como dice que en Valledupar, teniendo eso en cuenta, nosotros no logramos superar los requisitos para ser una entidad Climb. ¿Por qué? Porque lo que pasa con las entidades Climb es que ellos sí o sí tienen que tener, si son multicore, tienen que tener 2 productos que estén en Tier 4 o uno que esté en Tier 3 y el otro esté en Tier 4. Entonces, si nosotros nos podemos a revisar ahí, en Valledupar, si realmente tiene un producto que esté en Tier 3 y otro en Tier 4, no sé, tenemos que revisar esa parte de los approved. Y si fuéramos una entidad especializada, tendríamos que tener también un producto en Tier 3 y uno en Tier 4 como muy altos para poder estar dentro de las entidades Climb. Entonces, si nos podemos a revisar cuáles son los tiers, aquí un poquito arriba. A ver. Tantico. Casi. Entonces, si nosotros somos Climb, tendríamos que tener aproximadamente de 70 a 99 approved en un solo producto. Tenemos que tener también otro producto que tenga entre 30 y 59 approved. Y los demás productos pueden estar en Tier 5. Entonces, con esa realidad, nosotros no alcanzamos a llegar a esa clasificación de Climb, sino que nos quedamos por ahora en Boss. No sé si logré resolverte la duda, Mario. Listo, vale. Entonces, la idea es que nosotros nos esforcemos como comité local para llegar a el stage de Climb y logramos tener nuestros productos, así sea en Tier 3 y uno en Tier 4 para que la saquemos del estadio y estemos en esa clasificación. Listo. Y si se puede, ya hemos visto cómo logramos los 7 approved, entonces sí es posible. Bueno, en el caso de las entidades que son high, que pues aquí se tiene una exigencia mucho más alta, pues ya verán que son de Tier 2, alguno de los productos, puede ser los otros en Tier 3 y los otros 2 en Tier 4 y así sucesivamente. Entonces, a medida que se va aumentando en los stages, se va exigiendo un poquito más a cada uno de los productos de intercambio. Entonces, ustedes pueden ver que ya se pueden alcanzar más de los 100 approved en un solo producto y en los demás también se puede alcanzar más de los 50 approved de acuerdo a los diferentes stages. Entonces, el RISE es como uno de los más altos. En ese stage están entidades como UPB, Andes
y así, que generan un número muy alto de intercambios de realizaciones. Entonces, eso es todo lo que teníamos que explicarles acerca de el OIM. No sé si tienen alguna duda, Carmen, existencial que quieran responder ahora, súper rápido. Laura, no sé si tú quieres aportar algo que se pasó. Por ahí sí está Laura. Laura se fue. Ahí está Laura. Chicos, ¿todo claro? ¿Todo check? ¿Alguna pregunta? Porfa, los que están ahí pendientes, escriben check para uno saber si todo está bien. Check. Mierda. Listo, vale. Entonces, ya con esto claro la parte del OEM, les invito, porfa, a que ustedes en la carpeta van a encontrar los Evolution Elements. ¿Qué son los Evolution Elements? Son los elementos que describen cada una de las áreas de intercambios. Esos Evolution Elements describen cómo es la forma en la que se tiene que hacer cada una de las áreas, y les voy a mostrar un ejemplo por aquí. Casi. Vamos a poner el de OGB. Díganme si se ve. ¿Sí se ve o no se ve? Sí, sí se ve. Listo, vale. Entonces este es el Evolution Elements de OGB y aquí describe cómo es el crecimiento que se espera de acuerdo al OEM para la parte de OGB. Entonces ahí lo que busca es orientar y facilitar cómo es la implementación de la estrategia nacional con relación al producto de OGB. Entonces hay 6 Evolution Elements o 6 elementos por la parte de OGB. Entonces está la parte de Standard Management, Attraction in Consideration, IP Management, PR Strategy, presupuesto y legalidad. Entonces, aquí describe cómo es la implementación de cada uno de esos elementos y qué cosas tienes que tener tú en cuenta para desarrollarlas dentro del área a la cual vas a aplicar. Entonces, es muy importante que se lean esto porque esto describe cómo debe ser el área para el siguiente término, qué cosas tienes que tener en cuenta, qué cosas no, en qué cosas puedes enfocarte. Y aquí también tú puedes hacer un análisis para saber qué cosas le falta a este momento al área a la cual tú estás aplicando y hacia dónde puedes orientar tu propuesta de aplicación, ¿vale? Entonces, esto aquí es como un ejemplo. Para ustedes la idea es que lean cada uno, hay uno por cada una de las áreas y la idea es que lean esa información, ¿vale? Entonces, ya con eso claro la parte del OEM, entonces les voy a explicar súper rápido la parte de la estructura, de cuál es como la visión para el siguiente término. Entonces, la propuesta general que se tuvo para la aplicación por mi parte es de crear una nueva generación de Achiever Warriors for Valledupar. Entonces, gran parte de la propuesta está enfocada en toda la parte del cumplimiento. No, o sea, bueno, tú me entendiste, súper rápido, ¿no? Pero con suave y su pitillo. Entonces, la propuesta general, la idea es trabajar todo un mensaje directo de cultura organizacional enfocada en el cumplimiento. ¿Qué pasa? Que hasta este momento la IB Core ha trabajado toda la parte de los guerreros disciplinados y para nosotros lograr la parte de Achiever necesitamos sí o sí ser unos guerreros disciplinados. Es una evolución, es como un complemento, o sea, es el resultado de ser una persona disciplinada. No es que vengamos a reemplazar todo lo que se ha trabajado por la IB Core, sino que para nosotros poder enfocarnos en cumplimiento es necesario sí o sí trabajar la parte de la disciplina dentro de la entidad local. Entonces, ahora, ¿cuáles son como los 3 focos, los 3 drivers que se presentaron bajo la propuesta? Lo primero es la parte de People with Purpose, Warriors Expansions y la parte de PowerPoint Partners. Yo ahora les voy a explicar de qué se trata cada uno de los drivers y por dónde va a ir como el tema de su aplicación. Entonces, la parte de People with Purpose se enfoca en 3 cosas principales. En todo el tema de cultura organizacional de los Achiever Warriors, que se trabaja por parte de comunicaciones. La parte de performance y el engagement, que eso se trabaja por la parte de PM, de cómo nosotros logramos consolidar la parte del performance y el engagement de la membresía. Y lo de las finanzas sostenibles es cómo nosotros logramos
que nuestra organización sea una organización enfocada a la sostenibilidad organizacional, que eso es otra cosa totalmente diferente. Entonces, para eso yo trabajé o basé la propuesta en los 5 principios de sostenibilidad que planteó la ONU para el Pacto de las Naciones. Entonces, todas las personas que están aplicando finanzas sería bueno que investigaran acerca de sostenibilidad organizacional y cuáles entidades o cuáles empresas en Colombia trabajan esa parte. Yo ahí, por ejemplo, le puedo dar, Colombia trabaja esa parte y pues, pueden investigar por ahí. Entonces, para eso la idea es tener 90 experiencias de team leaders, team members durante el semestre. Es una meta bastante ambiciosa, pero eso implica el crecimiento, como enfocarse en cuántas personas vamos a tener durante el siguiente semestre. No sé si hay alguna pregunta frente a este driver o podemos pasar al siguiente. Ay, por fin logré saber cómo se movía esto, Dios mío. Listo, siga. Bueno, listo. Entonces, ahora el siguiente driver está enfocado en cómo nosotros vamos a trabajar la parte de consolidación o la fidelización de nuestros productos de intercambio y la parte de el marketing digital y marketing físico que vamos a trabajar. Entonces, en la parte de marketing expansion es donde entra la parte de CDX y la parte de UR. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar toda la parte de marketing digital y marketing físico. Marketing digital hace referencia a todas las estrategias que son no palpables o no tácitas, que nosotros podemos ver en redes sociales, en la radio, periódicos y cosas así, que hagan referencia a la organización. En el caso de marketing físico, hace referencia a todas esas campañas que sí tienen una forma de verse o tocarse. Un ejemplo de eso son los stands que nosotros realizamos para las áreas de OGX, o no sé, un stand de familias globales o algo así, o una estrategia de BTL, que es, por ejemplo, no sé si han visto personas que se disfrazan de Blue Men en los stands o que hacen ese tipo de actividades, o inclusive bailar un roll call en la universidad es un ejemplo de marketing físico. Entonces, la parte de marketing expansion lo vamos a trabajar desde esas áreas, de las áreas de CDX y de la parte de UR. Entonces, la idea es que las personas que están aplicando esas áreas tengan muy claro cómo va a ser la propuesta de marketing para conseguir los approve y los INAF que necesitamos para las áreas de intercambios. En la parte de Product Diversifications, es como nosotros comenzamos a trabajar los subproductos de nuestros productos de intercambio. Por ejemplo, nosotros en estos momentos en OGE solamente estamos enfocados en 2 subproductos. Nosotros no trabajamos mucho la parte de diseño gráfico. Solamente nos enfocamos en la parte de Business Administration y la parte de Sales, que son todas las carreras que están afines a la parte de ventas. Entonces, nosotros cómo podemos consolidar la parte de diseño gráfico para lograr posicionarnos en otras universidades como la UDES. Eso es lo que enfoca la parte de Product Diversification. O la parte de Agility, que la parte de Agility tiene bastantes subproductos y nosotros podemos trabajar esos subproductos para aumentar la segmentación de mercado que tiene Agility. Lo último es lo de los Stronger Standards y ahí es donde viene la primera explicación de por qué no existe un área de BD, porque ustedes no vieron un área de BD. Yo hablaba con algunos aplicantes y les mencionaba que es importante, necesario y urgente que todas las áreas de intercambio, las 4 áreas de intercambios, tengan muy claro o sepan muy bien todos los miembros de cada una de las áreas 2 cosas principales. Los estándares for exchange, que son los estándares para intercambio, y los estándares for partners, que eso va a salir ahorita en noviembre. Entonces, es más productivo, más eficiente tener 4 áreas de intercambio que sean super pro en el tema de los estándares que tener una sola área que se encargue de hacerle seguimiento a 4. Entonces, imagínense nosotros cómo aumentaríamos el tema de los completes y la tasa de conversión de finish a complete por cada una de las áreas de intercambio si tenemos miembros que están muy enfocados, entrenados y capacitados para entregar los estándares para cada una de las áreas. Y también si tenemos esos miembros que son super pro en los estándares for partners, que se enfocan en la parte de CRM y fidelización de aliados, entonces vamos a tener 4 áreas que van a saber vender eficientemente. Entonces, por eso es la parte de los Stronger Standards. ¿Listo? Entonces, ahí están como las metas para cada una de las áreas. La idea es lograr 70 puntos de NPS, lograr 30
experiencias de GTG y 90 experiencias de GB. El último driver es Powerful Partners, que la idea es trabajarlo con la parte de UR y también pues el LCP en este caso sería yo. También vamos a trabajar esta parte. Lo que les decía, los estándar for partners es que va a existir un corner de ventas, entonces cada una de las áreas de intercambio va a tener una coordinación que se enfoque en ventas y ese corner de ventas se va a trabajar con el área de UR y con el LCP y la idea es capacitar a todas esas 4 coordinaciones y el área de UR para que logren desarrollar toda una estrategia mancomunada de la parte de ventas. En la parte de diversificación de aliados es como nosotros vamos a lograr tocar otros sectores que aún no hemos tocado y los Warriors Partners es algo que vamos a trabajar también desde la parte de UR, de cómo logramos vincular a nuestros aliados a la cultura organizacional y cómo logramos establecer la red de alumnos que todavía no hemos logrado como consolidar hasta este momento, ¿vale? Que los alumnos nos pueden ayudar a ampliar todo el segmento de mercado de una forma abrupta. Entonces, ¿cuál es la meta? Son 120 experiencias de liderazgo y aquí están como los estimados por cada una de las áreas de intercambio, ¿vale? Entonces, ahí están para que los tengan en cuenta, para que los analicen, los vean, le tomen captura. Y ahí están como los clústeres que se espera cada una de ellas. Entonces, una GB en clúster 2, uno GE en clúster 1, OGB, perdón, en clúster 1, OG en clúster 2, AGT en clúster 2. Esta planeación se hizo basada en approve. Entonces, cuando se haga la conversión a red, por lo de los clústeres. Esto sí es, ahí está como los approve, y están los red y los con. Entonces, los clústeres fueron basados en approve, no en realizaciones. Entonces, ya en realizaciones ya de pronto puede variar mucho la clusterización. Y ahora lo de la parte de la estructura. Esta es la estructura que se esperaría. Tier 4, ¿cuál, Juan? ¿Cuál área? Ah, sí. Sí. Entonces, por eso te digo, la planeación de los clústeres fue hecha basada en approve, pero con el nuevo OEM, entonces sería basada en red. Y con los red ya cambiarían de clúster automáticamente. Entonces ya es como para que lo tengan en cuenta, es una muy buena pregunta como para la aplicación de cada uno de los chicos de las áreas de intercambio, como Kevin planea tantos intercambios y en el clúster tal. No van a salir desenfocados con que, no, yo quiero una GB en clúster 2. Listo, entonces esta es la estructura de la próxima IBI. El Power Corner estaría conformado por finanzas, PM y comunicaciones. Están las áreas de Front Office, OGE, OGB, AGB, AGT. Y la parte de DX, que le colocaron una C antes, que ahora es CDX. Y la parte de UR. Entonces, ¿por qué no existe la parte de... Porque no existe el manager de PR y el área de estándares? Por 3 razones principales. Lo primero es que no va a existir un soporte de la Oficina Nacional para esas áreas de intercambios, o sea que no va a haber un NCVP que le esté brindando apoyo a esas áreas, entonces el VP va a quedar en el aire, literalmente. Lo segundo es que el VP no va a tener una muy buena experiencia porque no va a tener una red, entonces va a estar totalmente como en el aire inventando a ver lo que se le salga. Como que, bueno, me voy a inventar esta estrategia nueva para ver qué me sale. Entonces, eso es lo otro. Y lo tercero es que al tener más áreas dentro de la estructura de IBI se aumentan los gastos, se aumenta el talent capacity y también se tienen otras nuevas medidas otros índices adicionales que se entrarían a jugar dentro de la evaluación de la entidad local. Entonces entraría el índice de PR, entraría el índice de... Bueno, el de AGB se aumentaría por la parte de estándares, entonces tocaría mirar como muchas cosas. O al tener una estructura más grande, aumentan muchas más cosas. Entonces, esas serían las 3 razones. Y por lo que les habría hablado anteriormente, que el corner de ventas sería el reemplazo de la parte del manager de PR y lo de los estándares for exchange y los estándares for partners para cada una de las áreas de intercambio para trabajar
no existencia del área de BD. Entonces, eso sería todo con relación a la propuesta. No sé si tienen alguna duda existencial que quieran preguntar en estos momentos. ¿Todo check? ¿Todo bien? ¿Preguntas, dudas, más existenciales? Miércoles se durmió la gente. Están ahí mis vidas, están ahí. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Listo, vale, súper. Check. Check. Bueno, entonces eso es todo lo del chat. Espero que todo haya quedado súper claro, la parte del modelo financiero, la parte del OIM y la parte de la visión o la perspectiva que se tiene para el término 19-20. Insisto, vuelvo y pregunto, no sé si tienen alguna duda que necesiten aclarar, alguna pregunta existencial en estos momentos. Es la última oportunidad, calle ahora, pregunte ahora o calle para siempre. Listo, vale, súper. Entonces Daniela nos pregunta que explicar un poquito más acerca de los Warriors Partners y los Strongest Standards. Yo subo un poquito más aquí. Listo, vale. Entonces, ¿qué pasa con la parte de los Warriors Partners? La idea es que nosotros vinculemos a nuestros aliados a la cultura organizacional. Por ejemplo, que la directora de la ORPI, de la oficina, depende, porque para eso es el espacio, como para resolver las preguntas, ¿vale? Depende de la pregunta, Paola. Paola pregunta que si puede resolver dudas en el one-to-one, depende. Porque si la pregunta es como muy específica, como yo cómo haría para desarrollar la estrategia de Warriors Partners desde mi rol, yo te voy a decir, la respuesta está en tu corazón. Listo. Bueno, ese sería un ejemplo. Entonces, vuelvo y retomo. La parte de Warriors Partners es trabajar toda la parte del CRM, de cómo nosotros logramos fidelizar los aliados que tenemos en estos momentos. Nosotros no sé en estos momentos si tenemos como un CRM muy estandarizado, sí se ha hecho un excelente, super, hiper, mega trabajo por la parte de UR, pero solamente con el tema de las universidades. Entonces, hay otros aliados que nosotros tenemos, que pueden ser las fundaciones, las familias globales, y que esa parte nosotros no la tenemos fidelizada en un 100%. Entonces, también es como nosotros entramos a trabajar con ellos y a vincularlos dentro de nuestra cultura organizacional. Un ejemplo sería de que nosotros vinculáramos a nuestras familias globales y que ellos sean, por ejemplo, Warriors Families, por decirlo así. Entonces, que nosotros hacemos un reconocimiento por vincularse a nuestro comité y por ser parte de la cultura organizacional y por ser unas familias guerreras dentro de la ciudad de Valledupar. Entonces, es como nosotros expandimos todo el tema de nuestra cultura organizacional a todos nuestros aliados. O, por ejemplo, que la directora de la ORPI se sienta parte de la cultura organizacional de nuestro comité y sea también una Warrior, por decirlo así. Entonces, eso es todo el tema de Warriors Partners. Que ellos también conozcan acerca de nuestra cultura organizacional y que se vinculen a nosotros. Que se sientan muy parte del comité y eso va a hacer que ellos se sientan demasiado vinculados a nosotros y que tengan la facilidad de hablar con nosotros acerca de si se presenta algún problema, cómo mejorar los procesos, ideas nuevas, nuevas cooperaciones, nuevas alianzas, que nos ayuden o nos recomienden con otras organizaciones, porque se sienten muy parte de nuestra organización y de nuestro comité. Eso es lo de Warriors Partners, básicamente. Y lo de Strongest Standards es cómo nosotros logramos mejorar toda la parte de los estándares. Hasta este momento también se ha hecho un trabajo full bueno en la parte de estándares, pero nosotros necesitamos trabajar en que los miembros del comité sean conscientes de cómo nosotros podemos mejorar mucho más la parte de los estándares. Que todos los miembros de IGB, por ejemplo, tengan consciente cuáles son los estándares que ellos entregan a los intercambistas, o que todos los miembros de OGB, OGE,
tengan muy claro cuáles son los estándares que ellos facilitan y cómo esos estándares pueden ayudar a consolidar un complete, o cuáles estándares se necesitan para generar un complete, o cuáles estándares no podemos fallar para que se genere un complete, pero que todas las áreas de intercambio tengan muy claro eso y qué se necesita como requisito base para generar un complete, que esa información solamente la maneja el área de estándares o los vicepresidentes o alguno que otro miembro que se ha entrado a cacharrear un poquito más acerca de ese tema, ¿vale? Entonces, la idea es que todos los miembros de las áreas de operaciones tengan muy claro cuáles son los estándares y cómo ellos pueden garantizar de que esos estándares nos generen los completes que necesitamos para la entidad local. Obviamente, si tú eres de área back office, como de PM o de comunicaciones, tienes que tener súper, hiper, mega claro la parte de los estándares. Si tú eres de comunicaciones y no entiendes cómo se ejecutan los estándares, no puedes hacer una campaña de cultura organizacional que apoye a los completes porque no tienes ni la más remota idea de cómo funcionan los estándares. Entonces, no solamente es algo que le repercute a las áreas de intercambio. No sé si te alcancé a responder la duda, Daniela Luna, o... Listo, vale. Entonces, no sé si algún otro chico de alguna área quiere hacer alguna otra pregunta. Aprovechen el espacio. Aquí es donde voy a resolver dudas. No hay más espacios. O le damos ya finish al espacio. Bueno, listo. Mis vidas, que están ahí, mis vidas. Ya con esto finalizamos todo el chat. Espero que tengan una buena noche. Esto pues yo creo que ya va a quedar grabado y pues la idea es que lo vean las personas que no lograron entrar. Gracias por su tiempo y que tengan una muy buena noche. ¿Listo? Entonces, chao. Che. ¿Dónde lo voy a dejar? Pues el link se genera y yo se los mando por el grupo de WhatsApp, ¿vale? Bueno, entonces ya terminó el espacio. Hasta luego, que tengan buena noche, vayan a dormir, desalojen, por favor, desalojen. Ya son las 3 de la mañana. La rumba se acabó. Tan, 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 tan. La rumba se acabó. Bueno, hasta luego. Bye. Voy a parar esto aquí. Tan, 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 tan.